Vamos a abordar estos temas, algunas definiciones que me parecen importantes para entender estas enfermedades emergentes, reemergentes y persistentes, que son estos dos términos que se han acuñado recientemente, los factores, algunos de los factores que están asociados a esas enfermedades. Tocaremos un tema lamentable pero real que estamos viviendo hoy día, que es el desastres naturales y enfermedades, y desde luego aquí mi estado es uno de los más afectados en este momento. Vamos a hablar también de un tema que está adquiriendo cada vez más importancia, son las enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas enfermedades que se adquieren de los animales al humano. Algunas enfermedades emergentes, reemergentes y persistentes, solamente las vamos a mencionar. Tocamos también otro tema que es sumamente relevante, que son las enfermedades del viajero, dado que hoy día mucha gente viaja por diferentes razones y están expuestos o estamos expuestos cuando viajamos a adquirir diferentes enfermedades, a traer enfermedades de países lejanos y posiblemente a dejarlas en el lugar de arribo. Otro tema que ha llamado mucho la atención, porque lo van a ver ustedes, es que los murciélagos cada vez son más importantes como reservorios de agentes patógenos. Y cuando hablo de murciélagos, prácticamente se nos viene a la mente la rabia, pero no es solamente la rabia, es un catálogo enorme de, sobre todo, virus que pueden causar enfermedades en los humanos. Y vamos, si nos da tiempo, algunas enfermedades que hemos analizado, estudiado en el laboratorio. Y finalmente, este punto que es muy importante es sobre la vigilancia de las mismas enfermedades. Yo aquí cito al doctor Stephen Morse, que vean ustedes desde el año de 1993, o mucho antes, en 1990, ya señalaba la importancia de estas enfermedades emergentes, y de hecho él da una definición muy preliminar sobre lo que son las enfermedades emergentes, y aquí él lo pone entre comillas, porque en realidad muchas enfermedades que actualmente conocemos como emergentes en realidad no lo son tanto. Sin embargo, vamos a aceptar esta definición de Stephen Morse, donde habla que las enfermedades emergentes o infecciones emergentes son las que han aparecido en la población, que son nuevas, entre comillas también, o que han existido pero que se están incrementando rápidamente en la población, no solamente en su incidencia, en su prevalencia, sino también en su extensión geográfica. Entonces, digamos que esta es una definición relativamente sencilla de lo que son las enfermedades emergentes. Sin embargo, yo les decía que también hay enfermedades reemergentes. Y entonces una definición que también cita Morse del 95 son aquellas que alguna vez disminuyeron en su incidencia y prevalencia, pero que ahora están otra vez reapareciendo, como es el caso de la tuberculosis. Yo creo que es el mejor ejemplo de una enfermedad reemergente. Y hay otras que son las enfermedades persistentes. ¿Estas cuáles son? Las que se han conservado en la población en forma endémica, incluyendo estas que son las enfermedades olvidadas. Y lo puse en cursiva, olvidadas lo puse en cursiva, porque van a ver ustedes que hay muchas enfermedades que efectivamente se mantienen en el olvido total. Y una de ellas que vamos a abordar aquí es la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad que no hace mucho ruido, sin embargo las consecuencias en la población, sobre todo en las zonas endémicas, es muy grave. A grado tal de que ahora la enfermedad de Chagas ya no es exclusiva de América Latina, sino que se ha globalizado y hay problemas de Chagas en muchos países del mundo, principalmente en los Estados Unidos. Y me encontré este dato muy interesante del doctor Carlos Viesca Treviño, una publicación que hizo en 2010 en la revista médica de este instituto, donde habla de las epidemias y enfermedades en los tiempos de la independencia de México. Esto lo presento porque vean ustedes que las enfermedades pues no son nuevas, en realidad estas enfermedades ya han existido desde hace muchos años, y aquí él habla de la influenza o llamado catarro pestilencial en 1806. También se refiere, por supuesto, a la fiebre amarilla, que ya estaba causando estragos en 1812, las fiebres misteriosas, así les llama, sobre todo aquellas causadas por riquecias, transmitidas a través de piojos o a través de garrapatas, etcétera, llamadas fiebres petequiales en 1813. La viruela, por supuesto, en estos años, el sarampión y el paludismo.
Entonces, estas son enfermedades que todavía persisten entre la población, a excepción, desde luego, de la viruela, que ya logró ser erradicada. ¿Cuáles son los factores más importantes que tienen que ver con la aparición, diseminación y persistencia de estas enfermedades? Pues son muchos, yo solamente puse algunos de ellos. El crecimiento poblacional, somos más de 7,000 millones de gentes en el mundo, y esta curva o esta tendencia de crecimiento no se detiene, y entonces los recursos son muy limitados, el espacio donde la gente pueda vivir y disfrutar es muy limitada, entonces ahí tenemos problemas muy serios de crecimiento poblacional. Cada vez estamos viendo poblaciones más grandes, es decir, la urbanización está creciendo, hay movimientos de las zonas rurales a las zonas urbanas y cada vez vamos a ver ciudades más grandes en todo el mundo. Y esto desde luego va a traer como consecuencia una demanda importante de alimentos, que ya lo estamos viendo, una demanda de vivienda, el problema de la deforestación. Cada vez la mancha urbana está creciendo y está deforestando los campos para siembra o para edificar habitaciones, y eso trae, por supuesto, problemas muy serios. De hecho, la mancha forestal, lo que es las selvas y todo esto, cada vez se ha ido disminuyendo. Y esto, como vamos a ver más adelante, puede tener otras consecuencias graves, como es el contacto con animales silvestres, y ahí hablamos de enfermedades zoonóticas. La expansión agrícola. Este tema de la pérdida de la biodiversidad es muy importante, porque ya sabemos que cuando se pierden especies, la presencia o la frecuencia con la cual los parásitos, llámese virus o bacterias, es más fácil que se puedan diseminar cuando hay escasa biodiversidad. Por supuesto, la migración, y hablamos aquí migración no solamente del hombre, sino también migración de animales. Como sabemos, hay migración de aves que vienen del norte del continente y que han sido los que traen, por ejemplo, los virus de la influenza, los virus del Nilo Occidental. Hay murciélagos que migran del norte del país trayendo virus de la rabia, etcétera, etcétera. Entonces aquí el problema de la migración es muy serio, y desde luego la migración humana. Este tema que actualmente nos ocupa, el problema de la globalización, todo mundo aquí en el auditorio estamos de acuerdo de que la globalización es un hecho que ya está presente entre nosotros, con sus consecuencias, ya sea positivas o negativas. El tráfico legal o ilegal de animales y alimentos. Mucha gente le gusta ir a cazar animales silvestres, a veces de forma legal, a veces de forma ilegal, y muchas veces esos animales están infectados con agentes patógenos que pueden causar enfermedades a los humanos, y esos generalmente no lo saben. Los que cazan, los furtivos, no saben que existe ese riesgo, y desde luego hemos visto problemas ya serios en ese sentido. Y esto tiene que ver desde luego con la convivencia con animales domésticos y silvestres, que hay muchos ejemplos que aquí podemos señalar. Aquí les traigo una imagen, no sé si la alcancen a apreciar, está un poco fuera de foco, pero esto desde luego no es México, pero son animales silvestres que se colectan y que se procesan para su venta y su consumo, y muchas veces no se conoce cuáles son los riesgos que esto tiene para la población que los atrapa, que los manipula o para quien los consume. Otros factores importantes, y eso ya lo sabemos, son los cambios ecológicos que están asociados con el desarrollo económico y el uso de la tierra, el comportamiento humano, y aquí pues el ejemplo que se nos viene a la mente es hace, no sé, más de 30 años, los primeros casos de HIV y SIDA que aparecieron precisamente por este comportamiento humano, y hay otras más. Los viajes internacionales y comercio. Hoy día pues podemos viajar muy rápido en un día de un país a otro, aunque esté muy lejos, y esto desde luego trae sus problemas, sus riesgos. El desarrollo industrial y tecnológico, y cuando hablo de este tema me estoy refiriendo a una enfermedad que seguramente ustedes han escuchado, es la encefalopatía espongiforme bovina, o mal de las vacas locas, que es un problema neurológico que afecta a estos animales, pero que pueden ser transmitidos a los humanos si tenemos problemas con esta variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que voy a mencionar más adelante. Por supuesto, los propios parásitos, bacterias, virus, tienen sus propios mecanismos de adaptación
sus procesos de selección. Por ejemplo, cuando uno habla de resistencia bacteriana y viral, es porque estos agentes patógenos han estado expuestos continuamente a antibióticos. Afortunadamente hoy día en México está regulada la venta de antibióticos, pero se siguen usando antibióticos en los animales, en las plantas, etcétera, y muchas veces esos antibióticos entran a la cadena alimenticia y esto puede crear problemas de resistencia bacteriana. Y desde luego otro problema que estamos viendo y lo estamos ahora experimentando lamentablemente en los estados afectados por las tormentas que ya todos conocemos, son fallas en las medidas de salud pública. Ahorita es el principal reto que tienen los gobiernos, problemas de salud pública. Y ya el doctor Michael en 2004 y el mismo Stephen Morse señalaba que este incremento de viajes globales y el comercio, la expansión humana y la convivencia con animales, pues, y además el cambio en comportamiento están relacionados con el incremento de enfermedades y el riesgo de adquirir una pandemia, como es el caso que vivimos en 2009, del caso de la influenza. Yo les ruego me disculpen que ponga algunas imágenes en inglés porque no les quise cambiar el sentido de lo que los autores quieren decir, pero no creo que tengamos ningún problema para eso. Y este problema que hoy estamos viviendo de los desastres naturales y enfermedades nos habla, por ejemplo, que hay enfermedades que existen de por sí en las poblaciones y que cuando hay desastres naturales como el que estamos viviendo hoy día, de las inundaciones, el desbordamiento de ríos y todo esto, estas enfermedades se exacerban. Y eso lo estamos viendo ya en los albergues, lo estamos viendo en las comunidades aisladas. Por supuesto, hay cambios ecológicos. A la orilla del río generalmente se establecen las casas, y esas casas fueron arrasadas por el río. Estoy hablando, por ejemplo, de Chilpancingo, de Acapulco, allá en la Costa Grande, en la zona de la montaña, y entonces cambia la imagen ecológica de ese lugar, completamente cambia. El desplazamiento de la población es muy triste, muy lamentable, ver a paisanos guerrerenses que están viajando 6 horas caminando desde sus comunidades hasta la capital, donde ponen sus anuncios de que ahí se hace el acopio de alimentos, sobre todo, agua, medicinas, para la gente afectada en sus comunidades, y ellos regresan con sus cargas porque no hay caminos para transitar, se llevan las despensas hasta sus hogares. Y esto mi familia y yo lo hemos estado sufriendo, no como ellos, por supuesto, porque nosotros vivimos en Cuernavaca, pero somos solidarios con nuestros paisanos en Guerrero. Y obviamente Guerrero no es el único estado afectado, hay 14 estados afectados por estos problemas. Entonces yo le dije a mi esposa que iba a decir y a transmitir este grito de auxilio de nuestros paisanos guerrerenses en este foro, y ojalá que ustedes sean sensibles y solidarios con esta solicitud de apoyo que estamos haciendo para el estado de Guerrero. El daño a la infraestructura de los servicios de salud, por supuesto, esto es evidente. Hay edificios destruidos, hay muchos albergues en Acapulco, en Chilpancingo, donde obviamente eventualmente se convierten en focos de infección por el hacinamiento, por la falta de medicinas, alimentos, etcétera, etcétera. La coordinación de los programas de control de enfermedades, aquí pues la Secretaría de Salud, SEDENA, los gobiernos estatales, municipales y la sociedad civil organizada está enfrentando este tipo de problemas. Y los efectos, por supuesto, a los individuos. Hay efectos psicológicos muy importantes, efectos en la salud importantes que en este momento no se están evaluando. Pero evidentemente esto tiene que ver con la pérdida de un familiar, la pérdida del hogar, la pérdida de la casa, de los animales, de la siembra, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son las principales enfermedades que pueden aparecer? Estas no son todas, por supuesto, pero pueden aparecer muchas enfermedades durante el momento del desastre y después, por supuesto, el desastre. Enfermedades gastrointestinales, porque el agua está contaminada. De hecho, no hay agua. No hay agua potable. A lo mejor en Acapulco ya empieza a haber agua potable, pero en este momento la mayoría de los pueblos afectados no tienen agua potable. Y lo que está pidiendo la gente es agua para beber. Sobre todo cuando afecta esto a los niños, por supuesto, son principalmente enfermedades bacterianas, aunque también puede haber infecciones virales, ¿no? Enfermedades transmitidas por agua y alimentos, que son las más comunes, desde salmonelosis hasta infecciones por E. coli, etcétera, etcétera. Enfermedades respiratorias, sobre todo en los niños, en los ancianos,
Es muy común ver dermatosis porque la gente anda en el agua. Ustedes han visto imágenes con personas que traen el agua hasta por arriba de la cintura y tienen que andar así porque andan recuperando sus pertenencias, etcétera, ¿no? Hay convivencia ahí en el agua con animales muertos, inclusive me han dicho que con personas muertas que está todavía arrastrando el río en algunas comunidades. La tuberculosis, por supuesto, la fiebre por dengue, porque obviamente los mosquitos van a proliferar y eso ya lo sabemos, esto lo hemos aprendido a lo largo de muchos años. El paludismo, la leptospirosis, de por sí la leptospira es una bacteria que se excreta con la orina de muchos animales y ahora si los animales andan ahí también nadando, evidentemente pues van a eliminar orina y con ello la leptospira y otras enfermedades zoonóticas que pueden aparecer. Y para que quede claro, el concepto de zoonosis pues son las enfermedades de los animales que se transmiten a los humanos y esta es una definición de hace muchos años de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE. Y más adelante yo les voy a mencionar que ahora hay una tendencia por pensar no solamente en la salud humana, sino también en la salud animal y la salud ambiental. Es decir, esta tríada ahora la estamos viendo como un todo, porque además no estamos aislados. Es decir, las enfermedades humanas, como ya les decía, muchas de ellas son enfermedades zoonóticas. Aquí vemos algunos datos interesantes sobre patógenos que causan enfermedades en humanos. Vean ustedes, casi el 60% son de origen zoonótico, es decir, vienen de los animales. Y hay muchos ejemplos de enfermedades de este tipo. 13% son de la categoría de emergentes, es decir, son enfermedades nuevas, son patógenos nuevos. Y vean ustedes, 73% son de origen zoonótico, de estas enfermedades emergentes. 26% de los patógenos de humanos también pueden ser transmitidos a animales domésticos y silvestres, es decir, lo inverso. Y esto se llama antropozoonosis. No es muy común, pero sí podemos transmitir nuestros bichos a los animales, tanto domésticos como silvestres. Y como ven ustedes aquí, la mayoría de los patógenos emergentes son virus, casi todos. Y muchas, desde luego, tienen su origen en animales domésticos. Y ya el doctor Jones muy recientemente hablaba de la interacción de los humanos con el ganado y los animales silvestres, que se exponen a los ciclos silvestres y esto desde luego trae como consecuencia un riesgo de que se puedan diseminar estos agentes patógenos al resto de la población. Y aquí yo les voy a señalar algunas de las principales enfermedades emergentes, reemergentes y persistentes que yo logré percibir o encontrar en la literatura. Desde luego la rabia es uno de los mejores ejemplos. Afortunadamente en México el problema de la rabia humana ya no es un problema serio como lo fue hace 15 años. El VIH-Sida sigue siendo un problema. Alguna vez yo escuché a un profesor hablar del tema de HIV y SIDA y yo le preguntaba que si esta era una pandemia no terminada o no concluida. Y estuvimos de acuerdo ambos de que la HIV y SIDA es una pandemia no terminada y que a veces pasa a ser una enfermedad persistente más que una pandemia, ¿no? Pero creo que todos somos conscientes de que el VIH-Sida sigue con nosotros y que luego está afectando a otros países, sobre todo en África. La fiebre del Nilo Occidental, una enfermedad que afectó o está afectando al sur de los Estados Unidos y que por razones de cercanía nos está afectando también a nosotros. Una enfermedad que es transmitida por mosquitos, causada por un virus. Este es un virus neurotrópico que puede causar problemas neurológicos serios, inclusive la muerte. La influenza no es desconocida para nosotros, no solamente la influenza humana, sino también la influenza de origen aviar o la influenza de origen porcino. Si nos da tiempo vamos a hablar un poquito más sobre este tema de influenza. El problema del síndrome agudo respiratorio severo en 2003, recuerdan ustedes el impacto que tuvo en la población, y más recientemente en el Medio Oriente apareció una enfermedad parecida al SARS, que ahora le llaman MERS, ambos son causados por coronavirus. Es un virus relativamente nuevo, este es un beta coronavirus. También los hantavirus que causan dos tipos de enfermedades, la enfermedad asiática, que es la fiebre hemorrágica con síndrome renal, y el síndrome pulmonar por hantavirus. Este último es el que tenemos presente en el sur de los Estados Unidos y muy probablemente tengamos casos en México, lo que pasa es que no se hace mucha investigación al respecto.
Los virus Nipah y Hendra, estos virus son muy interesantes porque causan problemas muy serios en la población humana y son transmitidos por murciélagos. Esto sucede principalmente en Malasia, en Bangladesh y en Australia. Hasta ahora en el continente americano no se han descrito estos virus que yo menciono, Nipah y Hendra. Sin embargo, en Sudamérica tenemos los llamados arenavirus, que son los que causan fiebres hemorrágicas severas, muy parecidas al ébola y al Marburg, y a este tipo de virus que causan hemorragias severas. Aquí se han descrito por lo menos 5 tipos de virus diferentes. Uno se llama machupo, que es de Bolivia, que causa la fiebre hemorrágica boliviana. Otro es el junín, la fiebre hemorrágica argentina. Otro es el guanarito, la fiebre hemorrágica venezolana. Y el otro es el virus Aviá, la fiebre hemorrágica brasileña. Todos estos son arenavirus que causan fiebres hemorrágicas y que son transmitidos por roedores. Entonces, la exposición de las personas a las excretas de roedores están expuestos a la infección por este tipo de virus, como sucede con el caso de los hantavirus. Y desde luego toda una serie de virus que causan encefalitis. Aquí yo solamente puse la encefalitis equina venezolana porque es una enfermedad zoonótica y está presente en nuestro país. Ya mencionaba hace un momento que la rabia ha dejado de ser un problema, por lo menos en humanos en México. Vean ustedes que en 1990 se reportaron más de 3,000 casos de rabia canina. Actualmente ya no hay algunos casos solamente de rabia canina, gracias a la intervención del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, que llevan el programa de control de rabia, sobre todo rabia canina. Y los casos de rabia canina, como ven ustedes aquí, han disminuido en la última década porque hay una vacunación exhaustiva. Inclusive hay semanas al principio, el primer trimestre del año, dedicado a la vacunación de perros y gatos, y se aplican generalmente alrededor de 17 millones de dosis en todo el país. Y esto ha permitido obviamente la disminución significativa de casos de rabia canina y en gatos, pero principalmente canina. Y en 1990, bueno, se reconocieron 60 casos fatales por rabia en humanos, y actualmente no hay datos de muerte por rabia en casos humanos. Este es un gran logro de salud pública, por supuesto. Y otro gran tema que me llamó la atención, esto lo encontré en una revista que fue publicada en PLOS ONE, acaba de salir este mes, que habla de los casos de VIH y SIDA, pero sobre todo en personas, en hombres que tienen sexo con hombres. Y aquí habla de que la prevalencia en la población general, estamos hablando de SIDA en México, es muy bajita. En realidad estamos hablando más o menos del 1% de los casos. Se ha logrado controlar por diferentes programas el número de casos de SIDA. Y además esta epidemia se presenta en grupos muy específicos de la población. Digamos, estos que yo me refiero, los que tienen sexo con hombres, que el Centro Nacional para la Prevención y el Control del SIDA, el CENSIDA, considera alrededor del 11%. Sin embargo, los trabajadores sexuales que tienen sexo con hombres es alrededor del 15%, los usuarios de drogas inyectables 5%, y estos datos que están publicados en esta revista de PLOS ONE habla de nuevos hallazgos. Vean ustedes, casi el 17% si lo comparan con el 11%. Es decir, ha ido aumentando el número de casos en hombres que tienen sexo con hombres. Esta encuesta se hizo en más de 8,500 individuos en 242 sitios de encuentro, donde se dan cita a las personas en 24 ciudades del país. Entonces, este es un panorama nuevo para mí del problema del VIH-Sida. O sea, sigue siendo un problema persistente, una epidemia persistente, el problema. Otras enfermedades son, por ejemplo, la enfermedad de Lyme, la borreliosis. En México ya se han descrito casos de borreliosis. Esta es una espiroqueta que causa esta enfermedad, la borreliosis. Recuerden que esta enfermedad fue descrita hace como 30 años en la ciudad de Lyme, en Connecticut, en los Estados Unidos, y que ahora pues ya hemos tenido casos. De hecho, investigadores de aquí, de esta institución del Seguro Social, han hecho investigaciones sobre este tema. La brucelosis, otro problema zoonótico, la tuberculosis, que es un problema realmente muy serio, y si a esto le sumamos que hay bacterias multiresistentes o extremadamente resistentes a los antibióticos, el problema se complica, y sobre todo cuando se asocia con casos de VIH-Sida, que ya sabemos que por su estado de inmunosupresión causa problemas en las personas. Ya hablábamos de la leptospirosis, la salmonelosis, la rickettsiosis,
que causa lo que ya decíamos, el tifo, causa estas fiebres manchadas de las montañas rocosas o rocallosas, y que en México ya se dan casos, sobre todo en el norte del país. Es muy común que en Coahuila, en Chihuahua, puedan ver casos de riqueciosis, inclusive casos fatales por este problema. Y la fiebre por dengue, que es una de las enfermedades que causan mucho ruido, porque pues tenemos el problema del dengue todos los años, ya no solamente en zonas endémicas tropicales o subtropicales, sino también en zonas endémicas, y si nos da tiempo le vamos a dedicar algunos momentos a hablar sobre el tema de dengue, el tema de hepatitis que va a abordar más adelante el doctor Vicente Madrid, y la fiebre amarilla, que afortunadamente en nuestro país no existe como problema de salud pública. Recuerden ustedes que la fiebre amarilla fue controlada, no solamente por las acciones de control de los mosquitos que transmiten al virus, sino también por la existencia de una vacuna que es la 17D, que se aplica para proteger a los viajeros internacionales o a las poblaciones que viven en las zonas endémicas para fiebre amarilla, y que está restringida a las zonas selváticas en la región amazónica y por supuesto en África. Pero en México afortunadamente no la tenemos. Sin embargo, hay el riesgo de que el virus pueda viajar de las zonas endémicas a México, porque aquí tenemos al mosquito que transmite tanto al dengue como al virus de la fiebre amarilla. Y yo creo que hay que estar muy atentos ante casos sospechosos de fiebre amarilla, porque ya con este problema de la migración, asunto de la migración, la globalización, etcétera, pueden viajar personas que van a zonas endémicas que no fueron vacunados por alguna razón y pueden traer al virus de la fiebre amarilla a nuestro país. Vean ustedes esta imagen, que no es rara verla en los rastros municipales, sobre todo aquellos que no están certificados. Aquí dice, por ejemplo, no sale, tiene tuberculosis. O sea, este es un animal en canal que tiene tuberculosis y que obviamente tiene que ser eliminada, tiene que ser cremada o enterrada esta carne y no salir al mercado. Afortunadamente hoy día la mayoría de los rastros municipales están certificados, y la carne que sale de ahí pues es una carne que confiable pues para el consumo humano. Sin embargo, pues siempre hay no sé, tráfico, a veces mal manejo de este tipo de alimentos, y que a veces pues pone en riesgo la salud de la población. Ahora, ¿por qué se hace la inspección post-mortem y para qué? Esta es una imagen que le tomé prestada al doctor Fernando Mariscal, que hace un par de semanas dimos una videoconferencia sobre zoonosis en el instituto, y él decía que la inspección post-mortem es el examen minucioso de los animales sacrificados a fin de detectar y decomisar estos animales, incluidas las contaminaciones, y asegurar así que la carne para el consumo humano ha sido aprobada como alimento saludable, alimento sano. Entonces creo que debemos estar confiados de que el alimento que consumimos en nuestros hogares, sobre todo carne o otro tipo de alimentos, están siendo inspeccionados adecuadamente. Vean ustedes aquí algunas imágenes, cómo se hace la inspección. Obviamente aquí uno de los problemas es la exposición de los trabajadores cuando manipulan este tipo de carne infectada o potencialmente infectada. Entonces yo le preguntaba al doctor Fernando Mariscal si estas personas están vacunadas. Como ven ustedes, usan pues medidas de protección, pero eventualmente están mucho más en contacto con este tipo de productos animales. Y obviamente están vacunados, están vigilados, porque ellos puedan también ser infectados por este tipo de animales. Este es el caso, por ejemplo, de lesiones sugestivas de tuberculosis. Estos son algunos órganos. No hay tiempo pues para describirlas con detalle. Otras enfermedades que también son importantes, la babesiosis, la filariasis, la leishmaniasis, que México tiene algunos focos todavía de leishmaniasis, sobre todo leishmaniasis cutánea, aunque también tenemos leishmaniasis diseminada y leishmaniasis visceral o calazar en algunas zonas del sur del estado de Morelos, colindancia con el estado de Guerrero, ¿no? Sin embargo, pues hay todavía en este momento medicamentos para poder controlar estos focos de leishmaniasis, ¿no? La enfermedad de Chagas, que decía, es una enfermedad olvidada, que no recibe mucha atención por parte de los servicios de salud federal, estatal o municipal, y que si hay tiempo vamos a hablar un poquito de este problema de enfermedad de Chagas, porque quiero hacerlos sensibles a este problema, que aunque vivamos aquí en la Ciudad de México, muchas veces las personas van a zonas endémicas, adquieren la infección y es detectada aquí en la zona de la metropolitana de la Ciudad de México.
a otras enfermedades importantes que no tenemos tiempo de detenernos. Vean ustedes, ya hablamos de la resistencia microbiana como un problema importante de salud pública. Y bueno, yo incluí aquí dos temas importantes que yo considero: las enfermedades intrahospitalarias, que es otro problema de salud pública, y enfermedades causadas por agentes no convencionales, que son los priones. Y aquí hablamos del curu, descrito hace muchos años, el scrapie, una enfermedad neurológica de las abejas, esto es en Europa principalmente, y la encefalopatía espongiforme bovina, que se da principalmente en el ganado, que es alimentado con carne no bien procesada de animales que tienen los priones, y que esos animales adquieren la infección al consumir alimento procesado de ese modo. Y desde luego esto ha traído también como consecuencia que estos cuadros que se dan en los animales también estén apareciendo en los humanos. Es esta variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, una enfermedad neurodegenerativa, y esta nada más la pongo aquí para que vean ustedes que la resistencia antimicrobiana, no solamente bacterias, sino también virus, son un problema importante de salud pública, porque ahora se usan mucho los antibióticos para dárselo a las gallinas, al ganado, inclusive para eliminar plagas en los árboles se usan los antibióticos. Y esos antibióticos obviamente pasan al agua y eventualmente pueden llegar al humano. Y esta iniciativa que propone la Organización Mundial de la Salud, que se llama la Iniciativa de una Salud, básicamente lo que quiere decir es que a nivel mundial esta estrategia es una colaboración interdisciplinaria que tiene que ver principalmente con la salud humana, con la salud animal, pero también con la salud ambiental. Y ya les decía hace un momento que esta triada es fundamental poder conservarla. Es decir, ahora nos preocupamos no solamente porque el animal esté enfermo, sino porque ese animal puede transmitir enfermedad al humano, y además el entorno ecológico en el cual están viviendo los animales y el humano, y que eventualmente pueden causar este tipo de problemas. Y bueno, la filosofía de esta iniciativa es que en el futuro se salven muchas vidas y que dejemos a las futuras generaciones un ambiente más saludable desde el punto de vista de la salud pública, la salud animal y la salud ambiental, que por cierto estamos afectando cada vez con mayor frecuencia. Y ya decía, las infecciones nosocomiales, que es un problema, y ustedes que son médicos lo saben muy bien. La OMS considera que en general el 7% de los hospitalizados adquieren una infección intrahospitalaria durante su estancia en esa institución. En México puede ser hasta de 23%, y esto me alarmó mucho, porque es casi 4 o 3 veces lo que la OMS reporta como aceptable, entre comillas, de infecciones intrahospitalarias. Por supuesto, esto se ha convertido en un problema de salud pública. ¿Y cuáles son las consecuencias? Una de ellas es que prolonga la estancia del paciente en el hospital. El paciente no puede salir porque está infectado, y no precisamente por la razón por la cual ingresó al hospital. Se incrementa el gasto tanto de la institución como el gasto de bolsillo para el paciente, y que se puede convertir en un gasto catastrófico porque eso no lo tenía considerado cuando ingresó al hospital. Y por supuesto puede haber un incremento de la mortalidad. ¿Y cuáles son las enfermedades más comunes dentro del hospital? Bueno, ustedes ya lo saben: las neumonías, infecciones urinarias, herida quirúrgica y otras. Y esto va a depender pues del lugar donde esté el paciente, ¿no? Generalmente es en la unidad de cuidados intensivos, en la unidad de urgencias, donde generalmente se adquiere este tipo de infecciones. Estos son datos que fueron obtenidos del Instituto Nacional de la Nutrición. Y quiero tocar este otro punto de las enfermedades del viajero, porque decíamos, hoy día tenemos una gran cantidad de gentes que viajan por razones de trabajo, razones de negocios, razones de turísticas, etcétera, ¿no? Estudiantes que viajan de otros países, es muy importante. Entonces, las fiebres por diferentes causas son generalmente las principales enfermedades que manifiestan los viajeros. Algunos pueden venir ya enfermos, llegar al aeropuerto internacional de las ciudades o a los puertos marítimos ya enfermos, o bien vienen en el proceso de incubación, donde todavía no manifiestan síntomas, y esos obviamente no se van a detectar o no es fácil detectarlos. El paludismo, cuando viajan a zonas endémicas para el paludismo,
dengue, rickettsiosis, salmonelosis, diarreas. Esto es muy común verlo en los viajes que se hacen en los, ¿cómo se llama?, vía marítima, ¿no? Los viajeros que van en los barcos. Estas diarreas pueden ser bacterianas, pueden ser por protozoarios o generalmente son por virus, ya sea norovirus, rotavirus o cualquier otro virus, ¿no? La giardiasis, amibiasis, leptospirosis y una gran cantidad de enfermedades causadas por virus. Estos son datos que fueron publicados en New England Journal of Medicine muy recientemente, bueno, hace más de 2006, y también del CDC. Otras enfermedades del viajero, aquí están. Dependiendo a dónde vaya el viajero, ¿no? Digamos, no es fácil. Por ejemplo, si el viajero fue a Haití en 2010, cuando ocurrió el terremoto y después ocurrió el brote de cólera y que todavía continúa, pues obviamente hay riesgo de que pueda adquirir el cólera y otras enfermedades, ¿no? Estos son datos también del CDC. Y entonces existe, a través de una publicación que tiene los Centros para el Control de Enfermedades y Prevención de los Estados Unidos, esta información para viajeros internacionales. Aquí está mal, es 2014. Esto se llama el Libro Amarillo 2014. Si ustedes lo quieren consultar, está en la página del CDC. Ahí vienen todos los procedimientos para el viajero. Ahí vienen recomendaciones, qué tipo de enfermedades va a encontrar, a qué país va a ir, qué tipo de medidas sanitarias debe tomar, qué tipo de vacunas debe recibir antes de viajar, etcétera, etcétera. Yo realmente, si ustedes desean viajar, yo les recomiendo que entren a la página del CDC. Ustedes pueden comprar este libro porque no está disponible gratuitamente, pero ustedes lo pueden comprar y está ahí en la página del CDC. Ahora quiero dar un ligero giro a la charla porque quisiera que habláramos un poquito sobre los murciélagos, que decíamos, de pronto el murciélago se ha convertido en el principal reservorio de una gran cantidad de virus principalmente. Ya mencionábamos algunos, Hendra, Nipah, el coronavirus, ébola, Marburg, etcétera. Y que hay muchos de estos murciélagos que viajan, que son migratorios y que están diseminando este tipo de enfermedades en otras partes del país o fuera del mismo. Recuerden que México es altamente diverso en este tipo de murciélagos. Tenemos una gran diversidad y consecuentemente un mayor riesgo de que estemos expuestos a este tipo de agentes patógenos. Aquí vean ustedes esta imagen de algunos murciélagos que tenemos en el país y nos hicimos hace algunos años esta pregunta, si los murciélagos eran reservorios del virus dengue. Generalmente el virus dengue se sabe que está en los enfermos, ya sean sintomáticos o asintomáticos, en los mosquitos que transmiten a estos virus o en los huevecillos de estos mosquitos. Pero no se había hecho la pregunta si pudieran estar en otros animales, principalmente los murciélagos. Y entonces hicimos esta propuesta, un grupo de investigadores, incluyendo investigadores de esta institución, del Seguro Social, de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Salud Pública. Hicimos una colecta de murciélagos en 2 zonas del país, en la zona del Pacífico, en Jalisco y Colima, y en la zona del Golfo, en el estado de Veracruz. Y tomamos muestras de tejido de estos murciélagos y tomamos suero. Y sometimos a estos sueros a investigación para buscar anticuerpos contra el virus dengue. Buscamos la proteína NS1, que es como se hace el diagnóstico también de dengue en los humanos, y buscamos al virus por amplificación del genoma por técnicas moleculares. ¿Y qué fue lo que encontramos? Ese trabajo ya está publicado y ven ustedes que en esta zona del Pacífico de México, en Colima y Jalisco, en negritas están resaltados aquellos murciélagos que tuvieron anticuerpos contra dengue, los que tuvieron NS1. NS1, cuando está presente, quiere decir que el virus está presente, se está replicando en ese momento en el organismo. Y en esta columna podemos ver la detección del virus por técnicas moleculares. Como ven, aquí no se detectó o no se hizo, pero sí encontramos la presencia de NS1 y la presencia de anticuerpos como se hace en los humanos, exactamente como se hace en los humanos, lo cual quiere decir que estos murciélagos, por lo menos estos géneros, de algún modo se infectaron con el virus dengue.
No sabemos realmente si estos murciélagos son reservorios verdaderos o fueron incidental o accidentalmente infectados por el virus dengue. Cualquiera que sea la explicación, estos murciélagos tienen virus. No todos, pero algunos tienen virus. Veamos qué pasó en el Golfo de México, en el estado de Veracruz. Vean ustedes que las negritas, los números negritas, resaltan en otro grupo de murciélagos, diferentes a los que encontramos en el Pacífico. Y estos tienen anticuerpos contra dengue, tienen NC1 y además logramos aquí amplificar el genoma del virus del serotipo dengue 2. Vean ustedes, síganme por favor con este Myotis nigricans, que es un murciélago que está aquí. ¿Ya lo vieron? Myotis nigricans, si seguimos la línea, en 33% encontramos anticuerpos contra dengue, en 14% encontramos NC1 y en 9% encontramos al genoma del virus por RT-PCR. ¿Cuál es la conclusión de este estudio? De que nos llama la atención que los murciélagos colectados en México, dependiendo de la zona geográfica, están infectados o tienen al virus dengue en su sangre, en sus tejidos. No lo sabemos, esto fue en sangre periférica. Y si hay tiempo, yo le pediría a la doctora Sara García que me indique los tiempos. Ella me dijo que me iba a detener a los 50 minutos para que ustedes tengan el tiempo de hacer preguntas y comentarios. Si no me detiene, yo me sigo. Vamos a hablar un poco sobre la fiebre por dengue. Vean ustedes que a nivel mundial esta imagen no cambia dependiendo del año. Tenemos en zona en color rojo los casos donde hay el mosquito transmisor del virus dengue y donde hay brotes o epidemias por fiebre por dengue. Como ven, pues es una distribución mundial. Más de 2.000 millones de personas están en riesgo, yo diría que un poco más, 100 millones reportados al año a través de la Organización Mundial de la Salud. Esta fiebre es causada por 4 serotipos diferentes del mismo virus, el virus dengue, y además hoy se sabe que existen por lo menos 30 variantes genéticas de estos virus. Antes decíamos que podemos tener dengue por lo menos 4 veces. Ahora ya tenemos duda de que si sean 4 veces, a lo mejor podemos tener más de 4 veces dengue porque podemos estar infectados por este tipo de variantes de virus, ¿no? Lo que nos preocupa ahora son las formas graves de la enfermedad, manifestadas estas como fiebre hemorrágica por dengue o por síndrome de choque por dengue, que si no se atiende adecuadamente puede conducir a la muerte del paciente. Y hemos visto muchos casos que llegan a los hospitales en condiciones muy graves, a la unidad de cuidados intensivos y ahí fallecen, porque no recibieron la atención adecuada en los centros de salud o en los hospitales de atención primaria. Como ven ustedes, muchos casos reportados al año y la mortalidad alrededor del 5%. El mosquito responsable de la transmisión de los virus dengue es este es el principal. El mosquito se llama Aedes aegypti, o el mosquito tigre, que lo podemos distinguir por las manchas que tiene en la parte dorsal y también en las patas. Y vean ustedes la distribución geográfica de este mosquito. Está prácticamente, casi yo diría que más de las 2/3 partes del mundo podemos encontrar este mosquito. Y obviamente las zonas de riesgo son aquellas en las cuales abundan estos mosquitos, están presentes los virus y hay población susceptible, y eso se manifiesta desde luego en cuadros y epidemias. Vean ustedes esta imagen que a mí me llama mucho la atención, porque en los años 30, cuando yo les mencionaba que en México había fiebre amarilla, y esto lo relató el doctor que les mencioné de la Facultad de Medicina y que publicó su trabajo recientemente, en los años 30 teníamos la presencia del mosquito Aedes aegypti en color verde. Entonces estábamos invadidos del mosquito Aedes aegypti, y el problema aquí no era dengue, el problema aquí era fiebre amarilla. Y entonces la Organización Mundial de la Salud y los países afectados se pusieron de acuerdo para elaborar una estrategia de erradicación del mosquito Aedes aegypti por el problema de la fiebre amarilla. Y casi se logra en los años 70. Vean ustedes cómo hubo una reducción significativa de países con la presencia de mosquitos. Casi se logra. Pero aquí se pensó que ya se había logrado la erradicación del mosquito, ya no hubo recursos, ya no hubo programas operativos, ya no hubo trabajadores que estuvieran vigilando la presencia del mosquito. Y vean ustedes, a principios de este siglo tenemos ahora una imagen peor que esta. Es decir, tenemos muchos países infestados con el mosquito Aedes aegypti,
Y obviamente esto incrementa el riesgo de adquirir la fiebre por dengue e inclusive la de fiebre amarilla, que decíamos, la fiebre amarilla está confinada en América, en esta zona, la región amazónica de Brasil, la zona de Colombia y Venezuela, pero que eventualmente esta mancha de la fiebre amarilla está creciendo y el riesgo de que se pueda ir a otros países es notable, es evidente. Ahora, en relación con el problema clínico de la fiebre por dengue, vean ustedes que la mayoría de estos pacientes que están infectados son asintomáticos, es decir, no van a ir a ver al médico. Por alguna razón no manifiestan síntomas, pero tienen virus circulando en su sangre. Y pueden, desde luego, si un mosquito les toma sangre en ese momento, el mosquito se va a infectar y este mosquito va a transmitir el virus a otras personas. El 40% manifiestan lo que es la fiebre por dengue, el cuadro clásico que nosotros conocemos. Pero el 10% manifiesta las formas severas, es decir, fiebre hemorrágica por dengue, síndrome de choque por dengue. Y aproximadamente el 0.05% conduce a la muerte de los casos. Y aquí ustedes pueden ver, ¿ya son? Me dice la doctora García que 8 minutos tengo, entonces voy a aprovechar esos 8 minutos para decirles, en el caso del dengue, vean ustedes los tiempos, del día 1 al día 10. Aquí entre el día 3 y el día 6 es donde se presentan los principales problemas clínicos. La fiebre en forma de 2 curvas, una curva grande, una curva chiquita. Aquí son el problema obviamente de la deshidratación porque las personas están perdiendo líquidos por la fiebre o porque hay un incremento de la permeabilidad vascular. Hay, por supuesto, un estado de choque, sangrado evidente, falla orgánica múltiple que muchas veces causa la muerte del paciente y más adelante, cuando ya viene la fase de recuperación, se puede reabsorber ese líquido y el paciente logra controlar su problema. En el laboratorio se ven problemas de incremento del hematocrito porque hay una hemoconcentración, porque hay una falla en la permeabilidad vascular, se está perdiendo líquido del torrente sanguíneo, el hematocrito sube y ven ustedes que es en la fase crítica. Ya cuando el paciente logra controlar este problema, cuando fue atendido adecuadamente y oportunamente logra controlar este problema. Y otro gran dato del laboratorio es la disminución de plaquetas. Hemos visto casos en Morelos de hasta 10,000 plaquetas, 6,000 plaquetas, y muchos de estos pacientes no tienen sangrados. Entonces aquí han cambiado mucho los criterios de observación del paciente que guían al médico a hacer intervenciones, porque muchas veces el médico se asusta cuando el paciente tiene 80,000 plaquetas, ¿no? Y rápidamente decide que le va a transfundir plaquetas. A veces no es necesario hacerlo porque el paciente no lo requiere, no hay sangrado, pero hay que estarlo vigilando continuamente, ¿no? A nivel de laboratorio, bueno, la viremia es corta, es decir, el virus está presente en la sangre y es cuando lo podemos detectar por cualquier técnica como las que ya mencioné. Y los anticuerpos obviamente se tardan en aparecer, ya sea la IgM o la IgG. Aquí habría que añadir que la proteína NS1 se comporta más o menos así como lo estoy dibujando aquí, NS1. Entonces, el INDRE, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, que ustedes conocen, hace el diagnóstico así, buscando anticuerpos, ya sea IgM para los casos de infección primaria, la detección del virus en la sangre por técnicas moleculares y la detección de NS1 por técnicas serológicas también. Y esto mismo lo hace la Red Nacional de Laboratorios Estatales de Salud Pública, que hay uno en cada entidad federativa. Están los procedimientos estandarizados. Y bueno, nada más quiero decir que el dengue actualmente un grupo de expertos se ha reunido para clasificar o hacer una propuesta de clasificación más dinámica que permita al médico tomar decisiones en el momento en que el paciente ingresa al hospital. Entonces aquí hay casos de dengue con o sin manifestaciones de alarma. Estos son sin, la gran mayoría, pero estos que tienen signos de alarma, que están aquí, que no voy a detallar por tiempo, muchos de estos pacientes van a pasar al dengue severo. Ya no se le llama dengue hemorrágico ni síndrome de choque por dengue, simplemente se le llama dengue severo. Y el dengue severo se caracteriza por un incremento de la permeabilidad vascular, es decir, se afecta el endotelio vascular que hace que se pierda plasma, se pierda líquido y eso hace consecuentemente problemas de hemoconcentración, inclusive hay problemas de hemorragia, puede ser severa, una hemorragia evidente externa o una hemorragia interna.
Y desde luego puede haber falla orgánica múltiple, sobre todo afectación renal, afectación hepática, inclusive afectación cardíaca. Entonces, si no se toman en cuenta estos criterios, muchas veces el médico desconoce, aún estando en una zona endémica, que está ante un problema de dengue. Y como vemos aquí, si logran ustedes apreciarlo, Brasil es el primer lugar en reporte de casos de dengue, seguido de Colombia, Venezuela, y México anda por ahí en el tercer, cuarto lugar todos los años, es decir, y cada vez va incrementando el número de casos. Aquí tenemos la curva que nos muestra el inicio o los primeros casos de dengue que se detectaron en el país. Fue en 1978 en Tapachula, Chiapas, que es precisamente por donde pasan los migrantes que vienen de Centro y Sudamérica. Ahí se detectaron los primeros casos con dengue 1, el serotipo 1. Luego hubo una disminución de casos, luego apareció el dengue 2, luego el dengue 4, con estos alzas y bajas en los picos de número de casos. Y en 1995 aparece el dengue 3, que si se dan cuenta, durante 20 años el dengue 3 no existió en las Américas, por alguna razón desapareció. Estaba el 1, el 2 y el 4, pero no el 3. Y en 1994 se detectan los primeros casos en Nicaragua de dengue 3, causando muchos casos de fiebre por dengue y dengue severo. Y era evidente, el dengue 3 no había estado presente, había muchos susceptibles, había muchos mosquitos. ¿Y qué pasó en México? Pues al año siguiente ya teníamos los primeros casos de dengue y dengue hemorrágico, y aquí ustedes pueden ver en barras rojas los casos de dengue 3, esta curva enorme que habla de los susceptibles que padecieron tanto fiebre por dengue como fiebre hemorrágica por dengue. Y lo que tenemos hoy día en algunos estados de la República es la circulación de los 4 serotipos. En Morelos, por ejemplo, en 1998 describimos por primera vez la circulación de los 4 serotipos al mismo tiempo. Y ya sabemos que la circulación múltiple de serotipos es un factor de riesgo para adquirir los problemas hemorrágicos severos. Y con esta voy a cerrar esta charla mencionando este trabajo de un asesor de la OPS, donde habla sobre el número de casos de dengue y las proyecciones que se ven de casos de dengue, este es dengue severo, que está aquí. Vean ustedes la curva, va hacia arriba. Esto es hasta el año 2007. Este es dengue, fiebre por dengue, que está en Ashurado, igual. Y esto que está acá, en 1981, fue la gran epidemia de dengue hemorrágico en Cuba, donde afectó a 500,000 de individuos, donde fallecieron cerca de 200 personas en un lapso relativamente corto. Esa fue la gran epidemia de fiebre hemorrágica por dengue en las Américas en 1981, y afortunadamente se logró controlar esa gran epidemia, y ahora, Cuba sigue teniendo casos de dengue, pero no de la misma magnitud que la tuvo en 1981, y por eso está aquí esta figura. Ahora, es muy importante señalar que en 1977-78 Cuba los casos de dengue fueron producidos por dengue 1, serotipo 1, y en 1981 por dengue 2. Entonces, este dúo, que parece ser un dúo malo o terrible, primero dengue 1 y luego dengue 2, las personas que fueron infectadas con dengue 1 3 años antes y que ya tenían anticuerpos contra dengue 1 y que luego fueron infectados con dengue 2, manifestaron los principales problemas hemorrágicos. Y el doctor Scott Halstead, que es uno de los estudiosos de la fiebre por dengue, dice que una infección secuencial en un tiempo relativamente corto puede ser un factor de riesgo para desarrollar cuadros severos, y que al parecer la fórmula 1-2 es la más agresiva, aunque hemos visto 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, etc. O sea, si me preguntan qué virus dengue puede causar problemas hemorrágicos, yo les puedo decir cualquiera de los 4, dependiendo de las condiciones. Claro, se sabe mucho más del dúo dengue 1, dengue 2. Por eso en México, si tenemos circulando más de 2 serotipos, la población está en riesgo de padecer problemas graves de dengue. Y esa es la gran preocupación que todos los años tiene la Secretaría de Salud y todo el sector salud, incluyendo el Seguro Social, el ISSSTE, SEDENA y otras instituciones.
Y entonces con esto yo quiero terminar esta charla sobre este tema de enfermedades emergentes, reemergentes y persistentes, y espero que haya sido de utilidad para ustedes. La presentación se queda con ustedes, si ustedes la quieren llevar a casa, está disponible. Y ahora, si ustedes lo desean, podemos pasar a la sección de preguntas y comentarios. Muchas gracias. Es un gusto escucharle nuevamente. ¿Dónde está? Perdón. No Estoy por acá a su derecha, okay. a su izquierda. A su izquierda. Sí. Adelante, por favor. Tuve el placer de conocerle, soy el doctor Jesús Casasola. Hola. Nos conocimos hace muchos años en el Instituto Biomédicas. Usted nos ha mencionado muchos factores que se asocian con las enfermedades emergentes, reemergentes, persistentes, la movilidad, los factores de resistencia de los microorganismos, ¿sí? Los cambios climáticos, el uso, abuso que hacemos nosotros los médicos o los pacientes propios de algunas drogas antimicrobianas. En realidad, ¿cuáles son los factores predominantes? Hemos observado, por ejemplo, que en los últimos 30 años la tuberculosis ha sido uno de los problemas que estamos observando cada vez más frecuentes, ¿sí? No es una cosa que hemos visto en los últimos 5 o 10 años, ya tiene muchos años. Y otras enfermedades como es la sífilis no se presentan con esa frecuencia. Eso asalta, ¿sí?, la pregunta. Realmente son la movilidad, el uso indiscriminado de antimicrobianos, la variabilidad genética de algunos microorganismos que condicionan, o hay algo más que todavía no alcanzamos a detectar. Gracias, doctor. Gracias, Jesús. La pregunta es interesante y mientras la estabas haciendo estaba pensando qué le voy a decir, qué voy a contestar. Y yo lo que pudiera decir es que hay un factor o factores que no mencioné aquí, que son los factores individuales. Es decir, nuestra capacidad de respuesta tanto innata como adquirida, o inclusive factores genéticos predisponentes, pueden ser factores importantes, aparte de los que yo mencioné. Por ejemplo, en el caso de dengue, hace muchos años hicimos un trabajo en colaboración con investigadores del Instituto Nacional de la Nutrición y de Cardiología en pacientes con dengue, y buscamos algunos marcadores del complejo principal de histocompatibilidad, y encontramos que algunos antígenos estaban asociados con susceptibilidad o resistencia a desarrollar los cuadros graves de la enfermedad del dengue. Entonces, es posible que otros factores individuales que ya mencioné pudieran ser factores esenciales en la aparición de este tipo de enfermedades que no mencioné porque no las conozco, doctor. Es más, yo no sé cuántos casos de sífilis que usted señala haya reconocidos por la Secretaría de Salud o el sector salud, no lo sé. Pero ese pudiera ser un factor que no señalé aquí y que es muy importante. O sea, los factores individuales, genéticos, el background genético es importante y desde luego la respuesta inmune. No sé si con eso contesto su pregunta. Doctor, buenas tardes. Gracias por aquí a su izquierda, al fondo. Gracias por la exposición que nos ha dado. Nada más que yo tengo una observación, pregunta. El mapeo que nos acaba de dar acerca del Haemophilus, presumiblemente hace unos 10, 15, incluso 30 años se suponía que era tropical, pero ahorita el mapeo que usted nos acaba de dar veo que está ya aquí en la zona centro. ¿A qué se debe esto? ¿Nos podría dar esa descripción? Sí, muchas gracias. Lo que yo les platiqué, los mapas estos de color verde, era Aedes aegypti, no Anopheles. Aunque Anopheles, que es el transmisor del paludismo, también tiene un patrón muy parecido. Hay uno de los factores que yo señalé aquí, que es el cambio climático. Y yo creo que ese es un gran tema del cambio climático, porque algunos están a favor, otros están en contra de que el cambio climático tenga un efecto en la salud pública o inclusive en la salud animal. Y yo creo que el cambio climático es una realidad, o sea, todos sabemos que
lo que estamos generando de gases de efecto invernadero efectivamente tienen un impacto en el cambio de los climas, y lo estamos viendo ahora con todos estos problemas hidrometeorológicos que no estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Entonces, es posible que el cambio climático, y eso se sabe, hay datos ya publicados de que los cambios en la temperatura tienen que ver no solamente con la dispersión más amplia de los mosquitos de zonas tropicales o subtropicales a zonas templadas, sino inclusive a zonas frías. Yo recuerdo que el primer caso de dengue en México en una zona alta se describió en Tasco, Guerrero, donde si ustedes van a Tasco, independientemente de la época en que vayan, generalmente es templado. Obviamente en invierno es más frío. Entonces, en aquel entonces, yo recuerdo, el trabajo fue publicado en 1978, no se podía explicar cómo aparecían estos casos de dengue en una zona templada. Y ahora que entendemos el cambio climático, creo que es más fácil entenderlo. Es decir, los mosquitos se están adaptando por un lado a diferentes climas y por otro lado encuentran una gran cantidad de población susceptible. Yo creo que el tema de cambio climático, doctor, es un tema que vale la pena analizar con un poco más de detalle, con más datos que nos permita hacer un análisis más crítico de la situación. Pero el hecho es que el cambio climático, desde mi punto de vista, sí está afectando a la salud humana, sobre todo cuando está relacionada con ese tipo de vectores, ya sea mosquitos, ya sea garrapatas o cualquier otro de vector conocido, transmisor de agentes patógenos. Sí, buenas tardes, doctor, felicidades. Gracias. Mire, es una paciente femenina de 29 años que estuvo un año aproximadamente en África Central y viene a México con una amibiasis. Se ha dado tratamientos, metronidazol, todos los tinidazol, y persiste saliendo en el estudio problema de amibiasis. ¿Cuál sería su recomendación, su seguimiento o no sé? Gracias. Sí, como decíamos, algunos agentes patógenos, desde luego incluyendo los protozoarios, y esto es bien conocido, no solamente en amibas, sino en otros protozoarios, por ejemplo, el mismo Trypanosoma cruzi, el Plasmodium, los 4 tipos de Plasmodium, manifiestan a veces grados de resistencia a los medicamentos usuales. Y yo no sé si usted tiene información sobre el tipo de estudios que le hayan hecho a esta paciente o al parásito aislado, porque a veces cuando se hacen los estudios de resistencia o susceptibilidad a este tipo de medicamentos, esa pudiera ser una orientación al médico de cambiar de tratamiento, ¿no? Porque puede ser que sea una clona de amiba resistente a ese medicamento de elección. Dice que fue en África, ¿verdad? Sí, se ha tenido seguimiento únicamente que persiste saliendo en el estudio amibiasis. O sea, es amibiasis hepática. Amiba africana, creo yo. ¿Hepática o amibiasis intestinal? Intestinal. Intestinal. Y no cede. No cede. ¿Y le han cambiado ya el medicamento? Sí, se han cambiado los esquemas de tratamiento. ¿Y aún así no cede? No, aún así no cede. Pues la verdad no podría yo contestarle con certeza a esta pregunta. Yo lo que diría es, cambiando el medicamento seguramente va a haber una respuesta positiva. Ahora, ¿está seguro que es amiba? Sí. Ok. Sí. La verdad no sé, doctor. Doctor Celso, Ok, perdón. Perdóneme. agradecemos su participación. Sabemos que su tema despertó gran interés, sin embargo ya estamos tomando tiempo de la siguiente plática. Sí, Doctora, una disculpa, y si hay alguna pregunta adicional y el doctor nos hiciera favor acá a la salida, doctor, por este lado, Por supuesto. mientras le entregamos un reconocimiento por parte de la Universidad de la FE Zaragoza, un pequeño presente y nuestro agradecimiento a nombre del comité organizador. Muchas gracias. Vamos a señalar. Aquí les traigo una imagen, no sé si la alcancen a apreciar, está un poco fuera de foco, pero esto desde luego no es México, pero son animales silvestres que se colectan y que se procesan para su venta y su consumo, y muchas veces no se conoce cuáles son los riesgos que esto tiene para la población que los atrapa, que los manipula o para quien los consume. Otros factores importantes, y eso ya lo sabemos, son los cambios ecológicos que están asociados con el desarrollo económico y el uso de la tierra.
el comportamiento humano. Y aquí pues el ejemplo que se nos viene a la mente es hace, no sé, más de 30 años, los primeros casos de HIV y SIDA que aparecieron precisamente por este comportamiento humano. Y hay otras más. Los viajes internacionales y comercio. Hoy día pues podemos viajar muy rápido en un día de un país a otro, aunque esté muy lejos, y esto desde luego trae sus problemas, sus riesgos. El desarrollo industrial y tecnológico, y cuando hablo de este tema me estoy refiriendo a una enfermedad que seguramente ustedes han escuchado, es la encefalopatía espongiforme bovina o mal de las vacas locas, que es un problema neurológico que afecta a estos animales, pero que pueden ser transmitidos a los humanos si tenemos problemas con esta variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que voy a mencionar más adelante. Por supuesto, los propios parásitos, bacterias, virus, tienen sus propios mecanismos de adaptación, sus procesos de selección. Por ejemplo, cuando uno habla de resistencia bacteriana y viral, es porque estos agentes patógenos han estado expuestos continuamente a antibióticos. Afortunadamente, hoy día en México está regulada la venta de antibióticos, pero se siguen usando antibióticos en los animales, en las plantas, etcétera, y muchas veces esos antibióticos entran a la cadena alimenticia y esto puede crear problemas de resistencia bacteriana. Y desde luego otro problema, que es la publicación que hizo en 2010 en la revista médica de este instituto, donde habla de las epidemias y enfermedades en los tiempos de la independencia de México. Esto lo presento porque vean ustedes que las enfermedades pues no son nuevas, en realidad estas enfermedades ya han existido desde hace muchos años, y aquí él habla de la influenza o llamado catarro pestilencial en 1806. También se refiere, por supuesto, a la fiebre amarilla, que ya estaba causando estragos en 1812, las fiebres misteriosas, así les llama, sobre todo aquellas causadas por riquecias, transmitidas a través de piojos o a través de garrapatas, etcétera, llamadas fiebres petequiales en 1813. La viruela, por supuesto, en estos años, el sarampión y el paludismo. Entonces, estas son enfermedades que todavía persisten entre la población, a excepción, desde luego, de la viruela, que ya logró ser erradicada. ¿Cuáles son los factores más importantes que tienen que ver con la aparición, diseminación y persistencia de estas enfermedades? Pues son muchos, yo solamente puse algunos de ellos. El crecimiento poblacional, somos más de 7,000 millones de gentes en el mundo, y esta curva o esta tendencia de crecimiento no se detiene, y entonces los recursos son muy limitados, el espacio donde la gente pueda vivir y disfrutar es muy limitada, entonces ahí tenemos problemas muy serios de crecimiento poblacional. Cada vez estamos viendo poblaciones más grandes, es decir, la urbanización está creciendo, hay movimientos de las zonas rurales a las zonas urbanas y cada vez vamos a ver ciudades más grandes en todo el mundo. Y esto desde luego va a traer como consecuencia una demanda importante de alimentos, que ya lo estamos viendo, una demanda de vivienda, el problema de la deforestación, cada vez la mancha urbana está creciendo y está deforestando los... Vamos a abordar estos temas, algunas definiciones que me parecen importantes para entender estas enfermedades emergentes, reemergentes y persistentes, que son estos dos términos que se han acuñado recientemente, los factores, algunos de los factores que están asociados a esas enfermedades. Tocaremos un tema lamentable pero real que estamos viviendo hoy día, que es el desastre naturales y enfermedades, y desde luego aquí mi estado es uno de los más afectados en este momento. Vamos a hablar también de un tema que está adquiriendo cada vez más importancia, son las enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas enfermedades que se adquieren de los animales al humano. Algunas enfermedades emergentes, reemergentes y persistentes, solamente las vamos a mencionar. Tocamos también otro tema que es sumamente relevante, que son las enfermedades del viajero, dado que hoy día mucha gente viaja por diferentes razones y están expuestos o estamos expuestos cuando viajamos a adquirir diferentes enfermedades, a traer enfermedades de países lejanos y posiblemente a dejarlas en el lugar de arribo. Otro tema que ha llamado mucho la atención, porque lo van a ver ustedes, es que los murciélagos cada vez son más importantes como reservorios de agentes patógenos. Y cuando hablo de murciélagos, prácticamente se nos viene a la mente la rabia,
pero no es solamente la rabia, es un catálogo enorme de, sobre todo, virus que pueden causar enfermedades en los humanos. Y vamos, si nos da tiempo, a algunas enfermedades que hemos analizado, estudiado en el laboratorio, y finalmente este punto que es muy importante sobre la vigilancia de las mismas enfermedades. Yo aquí cito al doctor Stephen Morse, que vean ustedes desde el año de 1993, o mucho antes, en 1990, y hacen los campos para siembra o para edificar habitaciones, y eso trae, por supuesto, problemas muy serios. De hecho, la mancha del forestal, lo que es las selvas y todo esto, cada vez se ha ido disminuyendo. Y esto, como vamos a ver más adelante, puede tener otras consecuencias graves, como es el contacto con animales silvestres, y ahí hablamos de enfermedades zoonóticas. La expansión agrícola. Este tema de la pérdida de la biodiversidad es muy importante porque ya sabemos que cuando se pierden especies, la presencia o la frecuencia con la cual los parásitos, llámese virus o bacterias, es más fácil que se puedan diseminar cuando hay escasa biodiversidad. Por supuesto, la migración, y hablamos aquí migración no solamente del hombre, sino también migración de animales. Como sabemos, hay migración de aves que vienen del norte del continente y que han sido los que traen, por ejemplo, los virus de la influenza, los virus del Nilo Occidental. Hay murciélagos que migran del norte del país trayendo virus de la rabia, etcétera, etcétera. Entonces aquí el problema de la migración es muy serio y desde luego la migración humana. Este tema que actualmente nos ocupa, el problema de la globalización, todo mundo aquí en el auditorio estamos de acuerdo de que la globalización es un hecho que ya está presente entre nosotros con sus consecuencias, ya sea positivas o negativas. El tráfico legal o ilegal de animales y alimentos, mucha gente le gusta ir a cazar animales silvestres, a veces de forma legal, a veces de forma ilegal, y muchas veces esos animales están infectados con agentes patógenos que pueden causar enfermedades a los humanos, y esos generalmente no lo saben. Los que cazan, los furtivos, no saben que existe ese riesgo, y desde luego hemos visto problemas ya serios en ese sentido. Y esto tiene que ver desde luego con la convivencia con animales domésticos y silvestres, que hay muchos ejemplos que aquí podemos. Y alaba la importancia de estas enfermedades emergentes, y de hecho él da una definición muy preliminar sobre lo que son las enfermedades emergentes, y aquí él lo pone entre comillas, porque en realidad muchas enfermedades que actualmente conocemos como emergentes en realidad no lo son tanto. Sin embargo, vamos a aceptar esta definición de Stephen Morse, donde habla que las enfermedades emergentes o infecciones emergentes son las que han aparecido en la población, que son nuevas, entre comillas también, o que han existido pero que se están incrementando rápidamente en la población, no solamente en su incidencia, en su prevalencia, sino también en su extensión geográfica. Entonces digamos que esta es una definición relativamente sencilla de lo que son las enfermedades emergentes. Sin embargo, yo les decía que también hay enfermedades reemergentes. Y entonces una definición que también cita Morse del 95 son aquellas que alguna vez disminuyeron en su incidencia y prevalencia, pero que ahora están otra vez reapareciendo, como es el caso de la tuberculosis. Yo creo que es el mejor ejemplo de una enfermedad reemergente. Y hay otras que son las enfermedades persistentes. ¿Estas cuáles son? Las que se han conservado en la población en forma endémica, incluyendo estas que son las enfermedades olvidadas. Y lo puse en cursiva, olvidadas lo puse en cursiva, porque van a ver ustedes que hay muchas enfermedades que efectivamente se mantienen en el olvido total. Y una de ellas que vamos a abordar aquí es la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad que no hace mucho ruido, sin embargo las consecuencias en la población, sobre todo en las zonas endémicas, es muy grave. A grado tal de que ahora la enfermedad de Chagas ya no es exclusiva de América Latina, sino que se ha globalizado y hay problemas de Chagas en muchos países del mundo, principalmente en los Estados Unidos. Y me encontré este dato muy interesante del doctor Carlos Viesca Treviño, una